¿Cómo están ustedes? No ha sido un buen día para los bolivianos hoy. Dos noticias sacuden el escenario político, el escenario social. Usted desde su casa, que tiene ahora mucho más tiempo, puede ir analizando y mirando estos elementos, seguramente también con la misma preocupación que le expongo yo ahora. Ha fallecido en la ciudad de La Paz el señor Richard Sandoval. Todos los fallecimientos de los bolivianos en territorio nacional, como también en el país de España, nos conmueven profundamente. El señor Richard Sandoval era una persona muy conocida en la ciudad de La Paz y en los sectores de clase media y empresarial de esta ciudad. Los familiares han señalado de manera enfática algo que deja al desnudo la incapacidad o la no debida preparación de nuestro sistema sanitario en estructura, en insumos, en rapidez de respuesta de los profesionales para atender casos de emergencia como el que se presentó con el señor Sandoval. Y hemos quedado tan expuestos que entre un tema y el otro, y en no quererlo recibir en un hospital, y el pasarlo a otro hospital, y el no conseguir la persona que se haga cargo de la unidad de cuidados intensivos, el desenlace ha sido el que ya conocemos, un desenlace lamentable. La familia, de forma muy clara, está señalando que nos están mintiendo en el sentido de que no tenemos la preparación suficiente para enfrentar estas situaciones. Y desde el gobierno municipal y desde el gobierno central se está haciendo lo que es una tradición: ofrecer, investigar, porque las investigaciones se diluyen en el tiempo y las responsabilidades también terminan evaporizándose y finalmente el caso pasa al olvido. Pero este caso del señor Sandoval va a generar bastantes repercusiones en la capacidad y en la eficiencia con la que el gobierno intenta enfrentar la crisis del coronavirus. Está claro que las formas en las que se ha atendido al paciente Richard Sandoval muestran evidentemente negligencia de parte del Estado, muestran evidentemente del Estado en sus distintos niveles, el Estado central, el Estado municipal. Evidentemente, la comunicación oficial que nos dice que se ha hecho todo mucho mejor que otros estados del primer mundo, que otros países más desarrollados, porque nosotros cerramos antes los aeropuertos y ellos no, como si esto fuera verdad. En realidad no lo es. Estos elementos en la sociedad, en usted, en mí, en nuestros círculos sociales distintos, van generando esta sensación de no protección debida, de que no nos otorgan la información real y de que no estamos enfrentando de forma seria, por lo menos de forma profesional, el tema del coronavirus. No estamos preparados. Entonces, en vez de invertir en comunicación política, hay que invertir en trabajo profesional. Y no es solamente una cuestión de voluntarismo. Hay gente que no conoce absolutamente nada de medicina y está a cargo de áreas muy grandes, de departamentos en el país, sin un conocimiento previo. No quiero poner el nombre sobre la mesa, pero hay varios ministros que están ejerciendo un rol para el cual no están formados, no tienen el conocimiento adecuado y intentan sustituir su desconocimiento solamente con un voluntarismo que no alcanza y que nos está dejando en un peligro expuesto. El segundo elemento incomprensible en el día de hoy
es que se ha tomado la decisión, la canciller de la República en un escueto comunicado por Twitter, lo cual que además significa claramente que hay una línea de no comprensión o de no acuerdo con la presidenta, ha señalado que por decisión presidencial se dejan en la localidad de Huara a más de 100 familias bolivianas. Esto es, no solamente uno podría señalar que es incomprensible, es inhumano. Es inhumano. En Europa hay una política y que no está respaldada por acuerdos ni por tratados. Hay una política rápida de colaboraciones mutuas donde se traslada gente enferma con coronavirus del norte de Francia hacia Alemania porque las capacidades en instalaciones sanitarias de Francia en el norte ya están saturadas. Es una cuestión y es un criterio de solidaridad. Si las fronteras nuestras están cerradas, es inexplicable que hayan aviones que han llegado al país después de la medida y del decreto, han recogido a sus ciudadanos y los han trasladado a sus países. No interesa si están contagiados. Y si estuvieran contagiados, el gesto solidario y humanitario más aún debe imponerse en este momento. La señora Longarich ha dicho que la señora Áñez ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de bolivianos. Yo quiero pregúntese usted también, a ver, ¿cómo se le pide el voto en un proceso electoral a un ciudadano al que no se ha protegido y al cual le ha hecho saber usted que el Estado no se va a hacer cargo porque no va a velar por su seguridad en función de un criterio de bioseguridad del resto? Esto quiere decir que su Estado, su país, le da la espalda. La persona quien ejerce la primera magistratura, que es como un padre, que es como el protector, la persona que decide que usted puede estar debidamente protegida, le dice que no. Y se va a quedar allá en un campamento con temperaturas inclementes, en carpas, y como un gran favor y una concesión desde el Estado, se les va a mandar víveres y frazadas. ¿Cómo podemos llegar a tener un sentido de deshumanización tan grande, tan expuesto, de indolencia incomprensible, al grado y al extremo que tiene que venir un general chileno y por su apellido decirle a la presidenta, palabras más, palabras menos, que esta es una actitud inadmisible dentro de una civilización actual y de un momento que exige solidaridad? Hasta esta hora nadie ha contestado a este general chileno porque no hay argumentos. Hay muchos bolivianos en el mundo que están varados, que tienen deseos de volver a Bolivia y el Estado no se preocupa de ellos. ¿Cómo explica el gobierno esta actitud de darle la espalda a nuestros conciudadanos? Que si están contagiados, con mayor motivo, con todas las normas de bioseguridad necesarias, como están haciendo otros países que se preocupan por sus ciudadanos, como lo ha hecho la Argentina, como lo ha hecho hace unos días atrás los Estados Unidos, como lo ha hecho hace unos días atrás Francia y Alemania, donde ustedes han permitido que ese avión llegue al aeropuerto de Viru, cargue a los pasajeros de estos países y los lleve a destino. Y los bolivianos están abandonados en carpas, abandonados en el sentido de que no les es permitido ingresar al país. Esto no se ha visto nunca. Si fuera un momento donde se han tomado las previsiones, como se dice, debidas, ustedes tendrían reactivos, test rápidos, y podrían a estas 100 familias hacerles inmediatamente una prueba
para saber quiénes están contagiados. Los que no, a casa. Los que están contagiados, en cuarentena y en atención médica. Qué difícil que es. Cuando no se tiene voluntad, qué difícil que es. El día de hoy la presidenta ha dicho que vienen momentos muy duros. No hace falta que nos repitan que vienen momentos muy duros y que van a ser implacables. Hace falta que tengamos acciones. Acciones. Estamos o hemos superado los 100 contagios. La pregunta, hace tiempo atrás también desde este medio de comunicación, estos videos, ¿cuáles son las proyecciones en tiempo para saber cada cuánto se duplica la enfermedad? No lo conocemos, pero ya estamos en 100. Hace unos días atrás estábamos en 30. Ya podrían hacer algunas proyecciones y decirnos de qué se trata todo esto. El día de hoy nos dicen desde el gobierno que se han comprado, la presidenta, 500 equipos respiradores mecánicos. Es una gran noticia. Pero le quiero señalar algo en eso. Además de comunicarle al país que se han comprado estos equipos, le dice que nunca antes en la historia de Bolivia se realizó una compra de estas características. Eso es campaña política. Ese es el trasfondo por el cual desde acá, y ya no soy el único, que le viene sugiriendo que haga dejación de su candidatura electoral, presidencial. Porque cuando hizo compras directas para el ejército en armamento y munición, no le dijo a los bolivianos, no se le dijo a los bolivianos que esta era una compra como nunca antes vista, porque comprar armas no reditúa electoralmente. Comprar armas genera el temor de que van a ser utilizadas en represión de sectores específicos del pueblo de Bolivia. Comprar respiradores mecánicos reditúa electoralmente y ahí estamos entrampados. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Ese es el primer paso de un problema mayor por el cual el gobierno, que no tiene el conocimiento necesario para enfrentar esta crisis, ni la experiencia, ni el conocimiento diferenciado necesario, ni el conocimiento específico de cómo funciona la política, los procesos sociológicos de este país. Como no tiene este conocimiento y esta experiencia, maneja de forma hoy ya claramente ineficiente. Se lo han dicho los médicos que no están preparados para enfrentar la crisis. Le han repetido los médicos que no tienen los insumos suficientes. Existen denuncias, en este caso de la familia del señor Sandoval, de que nos están mintiendo a la sociedad boliviana porque no estamos preparados, capacitados para enfrentar esto. Y las muestras están empezando a ser evidentes. No tenemos reactivos suficientes, no tenemos capacidad de hacer lo que el mundo hace, testeos masivos, testeos rápidos, no tenemos pruebas de sangre en sectores que se estiman que pudieron ser infectados para ver si las personas han desarrollado en el transcurso de aproximadamente 30 días la inmunidad necesaria. Hay muchas preguntas que ya no pueden responder desde el gobierno, entonces nos abocamos estrictamente al tema de la amenaza en la cuarentena. Quiero dejar algunas preguntas. ¿Saben específicamente bien para qué sirve un aislamiento? ¿Saben si va a suceder lo que los expertos están advirtiendo? Que va a haber una segunda ola de contagios fuerte hacia el mes de septiembre, de octubre, y que la gente que está en el aislamiento es la gente que, como no ha sido contagiada, no ha podido desarrollar los anticuerpos necesarios y será la que quede expuesta en ese momento. Pueden hablar sobre esto. ¿Saben cuál es la utilidad del test rápido? Entienden lo que algunos gobiernos han llamado el contagio controlado. Han escuchado hablar de lo que es la plasmaféresis
como una forma de generar anticuerpos pasivos en el cuerpo humano de las personas, porque la vacuna es la que genera los anticuerpos activos. ¿Sabe cada cuánto se duplican los contagios y los positivos? ¿Han escuchado hablar que también hay aislamientos selectivos en espacios territoriales específicos, como lo hace Alemania? ¿Saben y han escuchado hablar de los sondeos serológicos para determinar qué grupos poblacionales ya tienen, que son fundamentalmente asintomáticos, ya tienen desarrollado en su cuerpo la inmunidad? ¿Saben que es importante ir delante en decisiones y en acciones del virus y de la pandemia y no arrastrándose penosamente detrás de él? Saben que los bolivianos necesitan este conjunto de información para seguir desarrollando una conciencia de cuidados necesarios para quedarse en casa, para poder seguir aportando con su esfuerzo en esta reclusión que tiene que empezar a ser muy voluntaria y dejar de ser, por temor, dejar de ser represiva. ¿Sabe que hoy día ya son varias las voces que están pidiendo que haga una renuncia a su candidatura y se enfoque fuertemente en la atención al coronavirus, a la crisis sanitaria? Que tiene la necesidad de conformar un gobierno de salvación, de unidad y de reconciliación nacional como el único mecanismo que le va a permitir tener un liderazgo del cual hoy se carece, tener una legitimidad que está ausente y tener también la posibilidad de confeccionar y estructurar consensos necesarios para aplicar políticas aceptadas por el grueso de la ciudadanía boliviana. Hoy le están pidiendo y le estamos sugiriendo varios personalidades, o personas, mejor dicho, personas, que haga una dejación de su candidatura y se aboque estrictamente a la cuestión de la crisis sanitaria, de la crisis política y de la crisis económica en puertas. Mañana la gente le puede pedir la renuncia y ese no es un aporte al país. Hasta el próximo encuentro.